La Fundación SCP es una organización ficticia que se encuentra en el universo de SCP Foundation, una comunidad de ficción colaborativa en línea que se centra en el contenido de horror y ciencia ficción. La Fundación SCP es la organización central dentro de este universo, y se encarga de contener y proteger a criaturas y objetos peligrosos que amenazan la seguridad de la humanidad. En este video, explicaremos la historia, los objetivos y los métodos de la Fundación SCP, así como algunos de sus casos más conocidos. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campanita, traeremos más contenido como este. Sigamos. Historia. La historia de la Fundación SCP comienza con la creación del universo SCP Foundation en 2008 por el escritor anónimo SCP-173. La idea detrás de la Fundación SCP era crear una organización secreta que se encargara de contener y proteger a criaturas y objetos peligrosos que amenazaban la seguridad de la humanidad. Con el tiempo, la comunidad de ficción colaborativa en línea se expandió y creció, con más escritores y colaboradores creando nuevos contenidos para el universo SCP Foundation. En la historia ficticia de la Fundación SCP, se dice que fue fundada en 1924 por un grupo de científicos, militares y políticos que se dieron cuenta de que el mundo estaba lleno de peligros inexplicables. La Fundación SCP se estableció como una organización clandestina dedicada a la contención y el estudio de objetos y seres anómalos. La Fundación SCP es muy secreta, y la mayoría de la gente no sabe de su existencia. Objetivos. El objetivo principal de la Fundación SCP es proteger a la humanidad de los peligrosos objetos y criaturas anómalas que existen en el mundo. Para lograr esto, la Fundación SCP tiene tres objetivos principales. 1. Contención. La Fundación SCP se dedica a la contención de objetos y seres anómalos peligrosos. Los objetos peligrosos se guardan en contenedores de alta seguridad, y los seres anómalos se mantienen bajo vigilancia constante. La Fundación SCP utiliza varios métodos de contención, desde simples cajas de seguridad hasta instalaciones subterráneas de alta tecnología. 2. Estudio. La Fundación SCP se dedica a estudiar objetos y seres anómalos para comprenderlos mejor. La organización utiliza la ciencia, la tecnología y la magia para estudiar estos fenómenos anómalos. El objetivo de este estudio es aprender a predecir el comportamiento de los objetos y seres anómalos, así como encontrar maneras de protegerse de ellos. 3. Protección. La Fundación SCP se dedica a proteger a la humanidad de los peligrosos objetos y seres anómalos. Para lograr esto, la organización mantiene una vigilancia constante sobre los objetos y seres anómalos y está lista para actuar en caso de una emergencia. La Fundación SCP también trabaja en estrecha colaboración con gobiernos y organizaciones militares para proteger a la humanidad de los peligros anómalos. Métodos. La Fundación SCP utiliza varios métodos para lograr sus objetivos de contención, estudio y protección. Algunos de los métodos más comunes incluyen: 1. Contención física. La Fundación SCP utiliza contenedores de alta seguridad para almacenar objetos anómalos. Estos contenedores pueden variar desde cajas de seguridad hasta instalaciones subterráneas complejas. Los contenedores están diseñados para hacer a prueba de fugas y para mantener a los objetos anómalos seguros. 2. Contención química. En algunos casos, la Fundación SCP utiliza sustancias químicas para contener objetos anómalos. Por ejemplo, los objetos anómalos que pueden controlar la mente pueden ser contenidos con una sustancia que inhibe la actividad cerebral. 3. Contención mágica. La Fundación SCP utiliza la magia para contener objetos anómalos. Por ejemplo, los objetos anómalos que pueden manipular la realidad pueden ser contenidos con hechizos y rituales mágicos. 4. Vigilancia constante. La Fundación SCP mantiene una vigilancia constante sobre los objetos anómalos. Los objetos anómalos son monitoreados continuamente para detectar cualquier cambio en su comportamiento o actividad. 5. Investigación científica. La Fundación SCP utiliza la ciencia y la tecnología para estudiar objetos anómalos.
La organización emplea a científicos e ingenieros para investigar y desarrollar métodos de contención y protección. 6. Colaboración con otras organizaciones. La Fundación SCP colabora con otras organizaciones, incluidos gobiernos y organizaciones militares, para proteger a la humanidad de los peligros anómalos. Casos destacados. La Fundación SCP tiene una gran cantidad de casos y objetos anómalos que han sido contenidos y estudiados a lo largo de los años. Estos son algunos de los casos. 1. SCP-096. También conocido como el Shy Guy, SCP-096 es un ser anómalo extremadamente peligroso que es extremadamente sensible a cualquier intento de observarlo. Si alguien ve la cara de SCP-096, el ser se vuelve extremadamente violento y persigue al observador hasta matarlo. SCP-096 ha sido uno de los casos más peligrosos y desafiantes para la Fundación SCP. A pesar de su extrema sensibilidad y violencia, la organización ha logrado contenerlo en una instalación subterránea altamente segura y ha desarrollado protocolos de emergencia en caso de cualquier fuga. La investigación y estudio de SCP-096 sigue siendo un área activa de investigación para la Fundación SCP. 2. SCP-173. También conocido como la escultura, SCP-173 es una estatua de concreto que se vuelve extremadamente violenta si alguien lo mira directamente. SCP-173 ha sido uno de los casos más infames de la Fundación SCP debido a su capacidad de atacar a cualquier persona que lo observe directamente. La organización ha contenido a SCP-173 en una caja de seguridad de alta seguridad y ha desarrollado protocolos de vigilancia e inspección regular para evitar cualquier interrupción en la contención. La investigación sobre SCP-173 continúa para comprender mejor su naturaleza anómala. 3. SCP-087. Conocido como la escalera infinita, SCP-087 es una escalera que se extiende hacia abajo en la oscuridad aparentemente sin fin. Las personas que han descendido por SCP-087 han informado de sonidos extraños y apariciones inexplicables. SCP-087 ha sido uno de los casos más inquietantes de la Fundación SCP debido a sus efectos perturbadores en las personas que han descendido por la escalera. La organización ha contenido a SCP-087 en una instalación subterránea altamente segura y ha desarrollado protocolos para minimizar cualquier contacto con el objeto anómalo. La investigación sobre SCP-087 sigue en curso para comprender mejor sus efectos y posibles riesgos para la humanidad. Conclusión. La Fundación SCP es una organización ficticia que se dedica a la contención y protección de objetos y seres anómalos peligrosos. La organización se estableció en 1924 y tiene 3 objetivos principales: contención, estudio y protección. La Fundación SCP utiliza varios métodos para lograr estos objetivos, incluida la contención física, química y mágica, la vigilancia constante, la investigación científica y la colaboración con otras organizaciones. Si estás interesado en aprender más sobre el universo de la Fundación SCP, te mantendremos informados sobre los objetos anómalos más peligrosos y misteriosos del mundo, así que te invito a que te suscribas a nuestro canal.